La visita oficial de Luis Ignacio Lula da Silva dejó al gobierno uruguayo con una sensación de optimismo respecto al futuro de su agenda exterior. Luego de la reunión con el presidente Luis Lacalle Pou en la residencia oficial de Suárez y Reyes, Lula dio varias señales de acercamiento, por ejemplo, a los reclamos del gobierno uruguayo en cuanto a flexibilidad y mayor apertura comercial del Mercosur. Prensa uruguaya, presidente Lacalle, que lo que nos reclama el presidente Lacalle son más que justos. son más que justos. Primeiro, porque o papel de presidente é defender os interesses do seu país. Primeramente porque el rol de un presidente es sobre todo defender a su Os país, interesses da sua economia, os interesses do seu povo. a los intereses de su economía y de su pueblo. Segundo, porque é justo querer produzir mais e querer vender mais. Y segundo porque es justo producir más y querer vender más. E por isso é importante se abrir o quanto mais possível para o mundo dos negócios. Lula dijo que Brasil está completamente de acuerdo en cuanto a estas ideas de innovación del Mercosur. Luego añadió que es completamente viable un acuerdo entre el Mercosur y China, pero propuso empezar a negociarlo una vez que se firme el acuerdo de libre comercio pendiente entre este bloque y la Unión Europea. A su turno, Lacalle Pou declaró su optimismo por la postura exhibida por Lula. El presidente de nuestro país ratificó que Uruguay va a continuar negociando con China e informará al Mercosur antes de que llegue el momento de eventualmente firmar un acuerdo de libre comercio. Uruguay está con sus tratativas, está con sus negociaciones, no tiene ningún impedimento en informar a Brasil, a Argentina o a Paraguay de lo que viene haciendo y negociando. Y al mismo tiempo vamos a generar un equipo técnico, Uruguay, Brasil y seguramente con los otros países, a ver qué es lo que realmente queremos y necesitamos en este caso de nuestra relación con China. ¿Qué dejó esta visita oficial? ¿Cambia o no cambia la relación Uruguay y Brasil a partir de este momento? Vamos a incluir esta mañana dos entrevistas. En primer lugar, el saludo es para el senador Daniel Cayani, del Frente Amplio, MPP, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta. Senador Cayani, buen día. Buenos días, Emiliano, un gusto saludarte y a toda la audiencia. Yo estaba reseñando recién, Lula salió del encuentro con Lacalle Pou comunicando varias señales positivas ante la postura uruguaya de mejorar el funcionamiento del Mercosur, modernizarlo y ampliar su apertura comercial. ¿Cómo tomó usted ese tipo de declaraciones? Bueno, creo que fueron muy positivas para el Uruguay en general. Creo que la visita en general fue muy positiva. Es la segunda visita que hace el presidente Lula en ocasión de cumplir su mandato, de empezar su mandato. Primero fue Argentina, ahora Uruguay. Para Brasil, el año 2023 es el año de Latinoamérica. Lula tiene una agenda muy importante en materia de construir un liderazgo regional. Participó ahora en la cumbre de la CELAC en Buenos Aires. Seguramente van a haber instancias importantes para ver si se puede reconstituir la propia UNASUR, que Uruguay dejó de participar en este gobierno, y seguramente también van a haber importantes avances en materia internacional con respecto al Mercosur, seguramente con algunos ingresos de algún país, la culminación del proceso de inclusión de Bolivia, la discusión sobre la inclusión de Venezuela o no, y creo que sin duda para Brasil es muy importante la región, y tener un liderazgo en la región significa, entre otras cosas, también llevarse bien con sus vecinos, y con Uruguay, que es un vecino muy importante, un socio menor en términos de tamaño relativo de su economía y su cantidad de población, pero que sin duda es muy importante en el contexto internacional. Y creo que fue un buen gesto, además, del presidente Lula, primero de reconocer la necesidad de llevar al ámbito regional una discusión que es importante, que es cómo el Mercosur se moderniza de cara a los desafíos que tiene para los próximos años, y eso creo que es bueno, es una buena novedad para el Uruguay en todo en general, porque el Mercosur es una institución que tiene luces y sombras, que para el Uruguay
es muy importante porque es nuestro principal socio comercial, es decir, si uno analiza el comercio de bienes y servicios y la inversión extranjera directa que se radican de los países del Mercosur, es nuestro principal socio comercial por encima de China, y creo que haya un liderazgo en ese sentido creo que es importante. Y además creo que también el tono que marcó el presidente de la República, que fue un tono también con una visión de Estado, ¿no? Es decir, bueno, en realidad reconociendo las necesidades del Uruguay en términos de poder avanzar en una negociación comercial y sobre todo relanzar la agenda exterior comercial del Mercosur, creo que también puso por lo menos un plan de acción. También es importante porque el Mercosur muchas veces adolece de una especie de muerte cerebral, es decir, a veces no tiene una idea de futuro, y creo que el presidente Lula le planteó el Uruguay, y creo que el gobierno de Uruguay con beneplácito trató por lo menos de agarrar esa liana, de tratar de tener un plan de acción, primero hacer grupos de trabajos técnicos para la modernización del bloque regional y después ver qué se puede trabajar en la interna del propio bloque regional del Mercosur, también hacer un grupo técnico para estudiar cuáles son las principales intereses ofensivos de cada uno de los países con respecto a un posible acuerdo comercial entre China y el Mercosur, no solamente bilateralmente, sino entre todos los países del Mercosur. Creo que eso es positivo, porque además China es nuestro principal socio comercial, no solo de Uruguay, sino de Brasil, Argentina, y también de Paraguay de manera quizás indirecta. Y bueno, y creo que sin duda también coloca por lo menos una serie de camino de postas, ¿no? Primero tratar de avanzar y cerrar un acuerdo con la Unión Europea, que creo que también es muy importante para el bloque regional. En el segundo semestre de este año la presidencia del Consejo de la Unión Europea va a estar presidida por España, y creo que eso también tiene por lo menos una especial atención para Latinoamérica y sobre todo para América del Sur. Y bueno, y creo que también la necesidad de seguir avanzando en aspectos que hacen a la mejora de la gobernanza del bloque regional, que es un bloque muy importante, y que para Brasil también es muy importante tener un liderazgo en ese sentido. A propósito de las negociaciones hacia afuera, el domingo el canciller de Brasil, Mauro Vieira, había advertido que un acuerdo de libre comercio Uruguay-China destruiría el Mercosur. Fue un planteo muy frontal, ¿no? Fue un planteo contundente en las horas previas a que llegara Lula a Uruguay con su delegación. Parecía un golpe duro a la estrategia que está siguiendo el gobierno de Lacalle Pou. Sin embargo, ayer estuvo la explicitación por parte del presidente Lula de cómo concibe esta materia. Allí aclaró que Brasil está abierto a una negociación China-Mercosur, que, bueno, es la mejor alternativa posible para el gobierno uruguayo si no es factible la bilateral. ¿Cómo ve estas dos señales? ¿Cómo ve este par de mensajes, el del canciller primero, el de Lula después? Bueno, yo creo que es una señal que va en el mismo sentido. Una, primero establece un límite de cuál es el límite para Brasil en términos de cómo entiende el trabajo y el relacionamiento entre los países del bloque regional. Es decir, bueno, nosotros tenemos algo que nos unifica, que es, entre otras cosas, un acuerdo comercial que, entre otras cosas, establece una unión aduanera, aunque sea imperfecta, y que tiene determinados intereses comunes, entre ellos el arancel externo común. Cualquier país del bloque regional que negocie con terceros países una modificación de ese arancel externo común estaría, por lo menos, perforando bilateralmente ese espacio de construcción política. Y creo que el segundo tiempo de esa negociación, primero el canciller establece los límites y después el presidente Lula, creo que con más cancha, establece también, además con más generosidad, que creo que también es parte de lo que siempre se le exigió al propio bloque regional, de ser más generoso con los socios de menor tamaño relativo, como Brasil y Argentina siempre tuvieron que tener gestos de mayor dificultad. Creo que el presidente Lula tiene, en ese marco donde se estableció el límite de la negociación, bueno, tener cierta flexibilidad de contemplar las miradas que tiene, en este caso Uruguay, sobre el avance en la negociación comercial con China, y bueno, y también tratar de hacer un esfuerzo conjunto. Creo que eso también, por lo menos... o sea, lo que Lula ofrece... nuevamente la discusión en un lugar que creo que es el mejor para el Uruguay y para la región, es decir, discutamos esto en el marco del proceso de integración, en conjunto como bloque regional, y tratemos de también
tener gestos de buena voluntad entre los países para también contemplar las diferencias que hay entre cada uno de los países. Sí, o sea, lo que Lula ofrece es una negociación Mercosur-China que en principio y en teoría tiene ventajas para un país chico como Uruguay. Lo dijo el propio presidente de la Calle Pou ayer, ¿no? Ir a esa negociación en bloque, en principio, teniendo en cuenta el peso de Brasil, es algo interesante para una nación del tamaño de la nuestra. Pero bueno, claro, también está la otra lectura. Quién sabe cuánto demora una cosa de ese estilo, porque hay que compatibilizar distintos intereses, ¿no? Y no son solo los de Brasil, los internos de Brasil, sino también, por ejemplo, los de Argentina. O sea, se abre esa puerta, Lula la abre, efectivamente la abre, no explicita que esté hablando de un acuerdo de libre comercio, ¿no? Que también es un detalle que hay que incorporar al análisis. Ahora, finalmente, la Calle Pou dice, nosotros vamos a seguir. Uruguay va a continuar con sus conversaciones con China e irá informando a los socios del Mercosur sobre lo que en ellas se obtenga, etcétera, antes de que eventualmente se llegue a la firma. ¿Cómo ve este juego? No, está bien, creo que es parte del posicionamiento político del gobierno uruguayo, decir, bueno, yo compro un paquete pero no cierro la puerta para seguir negociando bilateralmente. Lo que pasa es que para eso también tiene que haber voluntad del otro país para seguir negociando, y creo que también estos gestos, y sobre todo esta cumbre que hubo, esta visita oficial del presidente Lula con el presidente de la Calle del Uruguay, también tiene una lectura para dentro del bloque regional, para dentro de Uruguay, para dentro de Brasil, pero también para fuera del bloque regional, ¿no? Y creo que eso también ordena el eje de prioridades de las diferentes regiones o países, también en términos de cuáles son las prioridades que tiene el Mercosur para afuera. A ver, ¿qué quiere decir? Y bueno, que yo calculo que la diplomacia china, la diplomacia europea, la diplomacia estadounidense, están leyendo acerca de que hay un evento. ¿Sabe que a veces se nos entrecorta la comunicación? No sé si usted está alejando el teléfono, moviendo el teléfono. Decía que creo que es importante que también estos mensajes son para dentro del Mercosur y para fuera del bloque regional. Creo que también estas lecturas que nosotros estamos haciendo la van a hacer los propios servicios diplomáticos de las cancillerías de cada uno de los países que tenemos intenciones de avanzar en acuerdos comerciales de manera bilateral y regional, y creo que también hay una lectura que debe hacerse, que es nada más y nada menos que Brasil, toda la región tiene interés en construir un liderazgo regional. A ver, le pido que explicite mejor eso de cómo se lee desde afuera, qué lecturas se pueden estar haciendo desde afuera de este tipo de mensajes. Y bueno, creo que también es un mensaje que se lee desde afuera en el sentido de que hay por lo menos Brasil vuelve a la región y vuelve a cobrar un protagonismo regional que antes, por lo menos en los últimos años, ha carecido la región. Ahí está, eso sí, eso es una señal, es un punto importante. Después... Y también marca una hoja de ruta que también el propio bloque regional había carecido en los últimos años, que creo que también es importante. Es decir, bueno, avancemos en la necesidad de conformar grupos técnicos para poder considerar algunos aspectos de modernización del bloque regional, y ahí hay que ver qué consideran cada uno de los equipos técnicos de cada uno de los países que integran el bloque regional, flexibilizar o modernizar el bloque. Bien, en ese grupo técnico para avanzar en una posible negociación en bloque con China, seguramente ahí va a haber un estudio de impacto regional acerca de cómo se avanza en un acuerdo comercial con China, y creo que también ahí hay un elemento que es importante. Yo creo que Brasil también tiene un componente de mayor peso relativo en su estructura productiva, sobre todo en los últimos años, del sector del agronegocio, y creo que también eso es una palanca también de poder tener mayores proximidades desde el punto de vista de la agenda externa comercial del bloque regional con otros países que también tienen sintonías en ese sentido, y creo que también hay una convergencia de intereses entre el sector del agronegocio brasilero, el argentino y también el uruguayo, para poder avanzar en acuerdos quizás más que de libre comercio, de grandes acuerdos comerciales, y de preferencias arancelares, que son muy importantes para la exportación de nuestros principales sistemas productivos, como la carne, como la celulosa, como la soja, como los lácteos, que sin duda con China podrían tener un beneficio importante. Y creo que también en ese sentido también hay que tener en cuenta que por lo menos Brasil ubica en la prioridad
del corto plazo la necesidad de cerrar un acuerdo comercial con la Unión Europea, que no es nada más ni nada menos algo que se viene negociando hace mucho tiempo, que en el año 2019 se había cerrado parcialmente ese acuerdo y que creo que también al Uruguay le puede posibilitar también tener una espalda mayor en términos de acceder a un mercado de casi 200 millones de habitantes, con tener también algunas preferencias arancelarias y algunas cuotas de mercado importantes. Entonces, Sí, creo sí. que A ver, también si se concretara efectivamente, si se cerrara y se firmara el acuerdo con la Unión Europea, caería entre comillas una de las preocupaciones, una de las denuncias que Uruguay hace permanentemente, ¿no? Qué poco ha cosechado el Mercosur en cuanto a acuerdos por fuera del bloque, ¿no? Bueno, se estaría dando un acuerdo importante con una zona del mundo de gran peso, ¿no? ¿A eso se refiere? Sí, y creo que también en la medida que exista ciertos niveles de estabilidad política y económica en Brasil es uno de los principales socios comerciales que tiene Uruguay, más del 20% de las exportaciones de bienes van ahí. Es verdad que hay estados brasileños que tienen incluso mayores niveles de relacionamiento, de intercambio comercial, que incluso algunos países como México, como Estados Unidos. Es decir, el propio Brasil con Uruguay tiene un intercambio muy importante, y además en Brasil nosotros tenemos algo que no tenemos con otros países, que es casi la grabación arancelaria en importantes sectores productivos, entre ellos el sector lácteo, que para el Uruguay es muy importante y donde parte de nuestras exportaciones de un sector muy importante de la producción uruguaya ingresan a Brasil sin ningún tipo de arancel, y eso también es una ganancia importante que no se debe perder. Entonces creo que también en este juego de tratar de avanzar en materia de mejorar nuestras preferencias arancelarias en algunos mercados importantes, también debemos no perder lo que ya tenemos ganado, sobre todo en materia de acceso a mercados a nivel latinoamericano y sobre todo a nivel del Mercosur, que sin duda es importante para el Uruguay. Sí, allí, ahora vuelvo a eso, pero me quedé pensando en lo siguiente. Estamos comentando lo que Lula planteó ayer, lo que Lula dijo y anunció ayer. Lula y Brasil, por lo visto, están, como usted señalaba, retomando un papel de liderazgo en la región. Ahora, Argentina, ¿está en la misma? ¿Argentina coincide con esta hoja de ruta que ha mencionado Lula en el día de ayer acá en Montevideo? Bueno, eso sería una pregunta que tendría que hacerse las autoridades del gobierno argentino. Pero no, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque usted acaba de señalar eso, ¿no? Que al Mercosur le faltaba una hoja de ruta, le faltaba un rumbo, le faltaba una agenda, y ahora Lula la pone arriba de la mesa, ¿no? ¿Es la agenda del Mercosur o es la agenda de Brasil? ¿Cómo es esto, no? Bueno, es la agenda de Brasil, que es uno de los socios más importantes que tiene el bloque regional, que además estuvo precedida de un acuerdo por lo menos importante en materia de relacionamiento entre Argentina y Brasil, de relanzamiento de la agenda estratégica que tienen Brasil y Argentina hace muchos años, que creo que también es positiva para la región. Si se construye esa sintonía donde Brasil puede ser como la locomotora del crecimiento y el desarrollo, por lo menos en la región, y puede impulsar algunos cambios importantes, yo creo que eso puede también ayudar a modernizar y ayornar algunas realidades que existen en el propio bloque regional, con las características que tienen cada uno de nuestros países y también los calendarios electorales que tienen nuestros países. En Argentina este año va a haber un proceso electoral, a fin de año va a haber la elección de un nuevo presidente y parte del Congreso de la Nación, por tanto creo que también hay un compás de incertidumbre, pero creo que lo importante es que la región puede tener hoy un liderazgo importante, que puede permitir por lo menos pensarse objetivos un poco más a largo plazo, y sobre todo teniendo en cuenta que Brasil en el que viene a liderar, entre otras cosas, va a presidir el grupo del G20, va a presidir el grupo que integra con Rusia, con India, con China y con Sudáfrica, que se llama los BRICS, que tienen también una agenda de concertación de políticas importantes en materia de países emergentes, y por tanto creo que el Uruguay estar cerca de este nuevo liderazgo le puede hacer bien, y bueno, creo que también tiene que ser inteligente en poder leer la nueva realidad geopolítica del continente y sobre todo de la región, y dejar de ser el malo de la clase o el problemático de la clase para tratar de tener por lo menos un posicionamiento de agendas compartidas. Creo que eso, si el gobierno del Uruguay y el presidente de la República logra leerlo un poco mejor, creo que puede ser un espacio de oportunidades para poder avanzar en algunos aspectos que el Uruguay necesita. Siempre y cuando, y todo esto siempre hay que ver
después de que pase la espuma, que deja la ola también, ¿no? Sí, Pero sí. también en este sentido, muchas veces hay grandes anuncios y después hay que ver cómo se terminan concretando y cómo se terminan llevando Sí, a sí. la práctica. Pero creo Estamos que es hablando de importante- dichos, estamos hablando de pronunciamientos, estamos hablando de actitudes, ¿no? De eso estamos hablando por ahora. Y de gestos, que creo que los gestos también construyen también después realidades y también espacios de entendimiento. Y creo que también para el Uruguay es importante, porque creo que también en ese sentido, en la construcción de estos gestos, el Uruguay también tiene que cambiar un poco esa actitud. Usted decía hace unos minutos, bueno, Uruguay quiere abrirse, quiere generar otros acuerdos, quiere poner en su menú otras posibilidades comerciales, pero no sé cómo lo señalaba, sin descuidar o sin tirar por la borda lo más cercano, lo que ya está construido, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, llamó la atención cómo figuró entre los anuncios de ayer en la residencia de Suárez y Reyes la relación bilateral Uruguay-Brasil, Brasil-Uruguay. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, dijo que su gobierno debe trabajar para lograr una balanza comercial más favorable a Uruguay, ampliando el espacio para los productos de nuestro país en el mercado norteño. ¿Cómo leyó este dato? Bueno, creo que también es un buen gesto. Brasil representa casi el 20% de las exportaciones de los bienes que exporta el Uruguay. Si uno incorpora ahí la canasta de servicios, la inversión extranjera directa y un conjunto de otros elementos, en realidad Brasil es uno de los principales socios comerciales del Uruguay, por su cercanía, pero además por su grado también de desarrollo productivo. Y si uno mira después, pone la lupita en términos de poner un zoom, hacer cuáles son las exportaciones que se hacen a Brasil, creo que hay productos que tienen una relevancia muy importante y además hay un conjunto de empresas, una cantidad importante de empresas que exportan a Brasil más que a otros destinos. Entonces también, no solo por la cantidad de productos y el tipo de productos que exportamos, sino también por la cantidad de empresas, la relación comercial con Brasil es muy importante y a medida que Brasil pueda retomar la senda del crecimiento y poder también tener niveles de estabilidad política y social, creo que también eso le va a permitir al Uruguay tener mayores posibilidades para construir mayores nichos de mercado, que creo que en Brasil es muy importante y que sin duda también hay por lo menos un desarrollo productivo importante porque hay importantes empresas brasileñas que ya han invertido en importante en algunos sectores estratégicos como el caso de la industria de la carne y otros sectores también del agronegocio. Por lo tanto, creo que sin duda se abre una posibilidad importante, pero creo que también lo importante aquí es eso que decíamos. Creo que la situación del mundo avanza hacia mayores niveles de incertidumbre, el mundo es más proteccionista que hace algunos años, la globalización, o por lo menos los efectos tan positivos de la globalización no se están viendo en nuestros países, y creo que el mundo avanza hacia regiones que tienen más fortalezas y que pueden construir también encadenamientos productivos para generar algo que ahora se habla que es las cadenas regionales de valor. Es decir, con estas situaciones donde en realidad el comercio se vio afectado y los flujos comerciales fue bastante afectado por la crisis sanitaria, lo que se vio también es necesario tener determinada soberanía en la construcción de las cadenas regionales de valor, en términos de insumos para la salud, para los alimentos, para las energías, y creo que la región tiene por lo menos activos importantes como para convertirse en un espacio relevante. Esa es una parte de la historia y creo que sí, que conviene tenerla en cuenta. Uruguay puede ser la puerta de entrada. Ahora, ser la puerta de entrada a una región que nosotros casi que nos queremos ir es bastante contradictorio. Creo que cambiar un poco ese eje y tratar de ser como el punto de entendimiento podría ser positivo y sería muy importante para el Uruguay. Bueno, ahí está, ¿no? Da la impresión, puede interpretarse que con los anuncios de Lula de ayer, no digo que se quería evitar que Uruguay se fuera del Mercosur, vamos a no cortar tan grueso, pero que sí se buscaba estrechar el vínculo, mejorar lo que el Mercosur y los socios del Mercosur le ofrecen en términos concretos a Uruguay, le producen en términos concretos a Uruguay. En ese sentido, resalto dos cosas. Primero, Lula dijo, y lo dijo creo que en dos de los discursos, que él entendía el liderazgo de Brasil en el Mercosur, el papel de Brasil en el Mercosur como socio mayor, de la forma
siguiente, en el sentido de que Brasil tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo de los otros países del bloque, de los socios más chicos del bloque, no digamos hermanos menores, porque ese término ha sido mal manejado estos días, pero... Socios menores en términos relativos. Bueno, ahí está. Pero fue enfático en eso, ¿no? De que tiene una responsabilidad, siente que Brasil tiene una responsabilidad de impulsar, apoyar el desarrollo de los otros socios, en particular de Uruguay, ¿no? Y este es un giro, porque no estaba dicho expresamente por Brasil en los últimos tiempos, ¿no? Y entonces en esa materia hay que anotar, por un lado, lo que recién mencionábamos a propósito de la balanza comercial, pero además lo que se discutió sobre temas vinculados a infraestructura bilateral. Infraestructura bilateral, un capítulo en el que Uruguay tiene varios temas pendientes desde hace años, aspiraciones pendientes desde hace años, ¿no? Por ejemplo, la hidrovía entre las lagunas Merini y de Los Patos, por ejemplo, un nuevo puente en la zona de Río Branco y Yaguarón para soportar una mayor carga de tránsito productivo. Por ejemplo, la aspiración de que el aeropuerto de Rivera pase a la categoría de aeropuerto internacional. En esos tres frentes, Lula dio como un sí, ¿no? Por supuesto, faltan los detalles, falta conversar, pero en los tres Lula dijo adelante, ¿no? Sí, creo que también fue otro de los buenos gestos que ha tenido el presidente Lula, que es una contradicción sobre todo para los que son más ortodoxos en términos de pensamiento político, que entienden que los presidentes solo se pueden llevar bien si piensan parecido. Yo creo que en ese sentido Lula también está dando por lo menos una muestra de generosidad. Creo que además Brasil tiene otras preocupaciones. Brasil tiene casi límites con todos los países de Sudamérica y la frontera con Uruguay, si bien es una frontera muy importante, sobre todo para Uruguay, es la menos problemática que tiene, porque sin duda hay aspectos que hacen al tema de preservación de la Amazonia, aspectos que tienen que ver con la seguridad y que no están dados en el relacionamiento transfronterizo que tenemos con Brasil, y que por suerte Brasil puede tener un gesto de poder también avanzar en ese sentido. Creo que hay otro tema, que quizás no se dijo públicamente, pero que para el Uruguay es muy importante, que es la interconexión energética. Uh-huh. Porque en realidad parte de lo que se logró en estos años, incluso con el propio Mercosur, con fondos del Mercosur, fue la interconexión energética entre Uruguay y Brasil, primero para podernos abastecer de energía en caso de sequía, como está pasando ahora en Uruguay, pero también en este caso fue al revés. El Uruguay le vendió de manera importante, no solo a Argentina, sino a Brasil, energía eléctrica, lo que permitió que la propia UTE sea una de las principales empresas exportadoras el año pasado, con un importante acceso de divisas, no solamente a la propia empresa UTE, sino también a ANCAP, porque ANCAP terminó siendo beneficiada indirectamente por este negocio. Por eso creo que también es importante construir en el ámbito no solo bilateral, sino también regional, instrumentos que le permitan también a la integración construir mejores perspectivas para la calidad de vida de los ciudadanos. Y en este caso, no estamos hablando de construir un puente, sino estamos hablando de una interconexión entre un país y otro. Le permitió no solamente recibir energía o abastecer de energía a Brasil en un momento de complicación desde el punto de vista climático, sino también al Uruguay acceder a divisas que antes de repente era un negocio bastante impensable. Creo que también ahí se abre un camino de oportunidades para poder repensar un poco la integración en esos ejes, no solo desde el punto de vista de las infraestructuras de las hidrovías, como bien decía el presidente de la República, en la laguna Merín, bueno, el propio aeropuerto internacional de Rivera, que sin duda es muy importante para la región. También está lo de la propia hidrovía del Uruguay, que Brasil también integra, el desarrollo de las cuencas transfronterizas entre las diferentes ciudades que compartimos, tanto en Rivera como en Artigas, como en propio Cerro Largo. Nuestros uruguayos y brasileños trabajan y viven de un lado y del otro lado de la frontera, y muchas veces hay resoluciones institucionales que los países no logran hacer, como el acceso a la salud, el reconocimiento de la seguridad social. Creo que son muchas agendas que de repente el Uruguay podría aprovechar mejor ante esta apertura de generosidad, que creo que es importante y que el Uruguay tiene que aprovechar inteligentemente en el ámbito bilateral, en el ámbito regional interno de la integración, y en el ámbito también de la agenda externa, que sin duda es muy importante también para la región. Para terminar, usted dijo recién al pasar
a propósito de estas coincidencias, a propósito de esta apertura de Lula y su delegación a planteos uruguayos vinculados con la relación bilateral, usted dijo, bueno, eso demuestra que puede haber entendimientos entre presidentes que tienen posiciones políticas distintas, que tener posiciones políticas distintas no implica que el vínculo entre los países no pueda ser productivo. Ayer Lula insistió mucho en eso, ¿no? En que él cuando visita un país no tiene en cuenta la posición ideológica del mandatario anfitrión, que él va por el lado de lo que son los intereses de los países y de los pueblos. Pero además hay otro factor, me parece, que está jugando acá. Todos tendemos a identificar a Lula como un presidente de izquierda. Viene del PT y eso es indiscutible. Y en Uruguay tiene una relación muy fluida, muy cercana con el Frente Amplio y con varios de sus dirigentes y figuras. Eso quedó de manifiesto ayer. Pero resulta que Lula hoy no es un presidente de un gobierno de izquierda, ¿no? Para llegar al poder, para desplazar a Bolsonaro en esa carrera electoral tan pareja que terminó habiendo, Lula tejió una coalición muy amplia, ¿no? Que no es de izquierda, no termina siendo de izquierda, donde están muy presentes partidos de centro izquierda y de centro, hasta de derecha, ¿no? Eso también está jugando, ¿no? Lula no puede moverse por su posición personal, su posición política del PT, ¿no? Nunca lo hizo tampoco en otras ocasiones, ¿no? Es decir, creo que en realidad la política brasileña es más difícil de leer desde la óptica uruguaya porque nosotros tenemos poco conocimiento de la realidad de la política brasileña, pero creo que sí, sin duda. A ver, las elecciones en Brasil no enfrentaron a un modelo de izquierda o derecha, sino enfrentaron la posibilidad de recuperar estándares democráticos básicos en la república, el autoritarismo que se venía exacerbando por parte del gobierno de Bolsonaro, y creo que eso fue parte del bloque político y social que terminó construyendo una amplia alianza. Entre otras cosas, el vicepresidente y el actual ministro de Industria es Gerardo Alckmin, que fue, entre otras cosas, candidato a la presidencia en el año 2006, disputando la presidencia con el propio Lula. Y a eso iba. El partido de Fernando Enrique Cardoso. Por tanto, creo que sin duda hay señales que también, de manera evidente, el gobierno de Brasil tiene que dar, pero además creo que también la política exterior brasileña siempre ha tenido una política de Estado, ¿no? Por algo, Itamaraty, lo que sería la Cancillería brasileña, tiene un peso superlativo en la construcción también del posicionamiento político, y la región para Brasil es muy importante, no solamente por un tema de seguridad, porque en la medida que la región tenga niveles de estabilidad, para Brasil es importante, porque también los países del entorno tienen que tener determinados niveles de crecimiento y distribución para poder avanzar en términos sociales, sino también para posicionarse en el mundo. Es decir, Brasil también tiene otras agendas, no solo la agenda de presidir el grupo del G20, presidir los BRICS, sino también tener un papel mucho más importante en la reforma de Naciones Unidas, que el propio presidente Lula ayer lo dijo, y la región sudamericana y un poco más la latinoamericana ahora en términos más amplios también juega un papel fundamental, y creo que también, por eso creo que se habla de un mundo de oportunidades para el Uruguay, y que creo que en la medida que el Uruguay, sobre todo el gobierno del Uruguay, que en estos 3 años perdimos mucho tiempo, ¿no? En pelearnos con Argentina en vez de tratar de tener caminos de entendimiento, tiene que leer mejor. Creo que la conferencia de ayer fue una buena novedad para el Uruguay. Creo que también en términos generales uno se queda con la sensación de que se perdió mucho tiempo, ¿no? Porque en realidad cerrar el acuerdo de Unión Europea-Mercosur era el primer punto que tenía el canciller Talvi cuando asumió la Cancillería en el año 2020. Y bueno, hoy vamos a volver a eso, pero bueno, creo que sin duda, de todas maneras, son buenas novedades, porque quiere decir que también la región empieza a cobrar determinado liderazgo, empieza a cobrar determinado dinamismo, y creo que eso también al Uruguay le favorece, porque en la medida que la integración y la región le vaya bien, al Uruguay le va a ir mejor. Senador Daniel Cayani, del Frente Amplio MPP, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Muchísimas gracias y disculpas por los problemas de comunicación.